Hola a todo el mundo. En este vídeo voy a mostraros cómo montar un lienzo en un bastidor de madera. El retrato de esta perrita lo hice en un iPad y posteriormente encargué una impresión de calidad Giclée en un sitio web. Podéis ver el vídeo Impresiones Giclée en papeles Hahnemühle, como ha aparecido ahí en pantalla, para más información. También en este canal de YouTube podéis ver el vídeo Bastidor a medida fabricado por Decomur, que publiqué en su día explicando cómo conseguir un bastidor de tamaño personalizado como este. Antes de enviar el fichero para imprimirlo, lo preparé y le dibujé estas marcas, estas líneas negras, para que ahora me ayudaran a doblarlo y de esa forma poder encajarlo de manera centrada en el marco de madera. Con un lápiz y ayudándome del bastidor voy a trazar 4 líneas que son las que definen el tamaño del bastidor. Esto me ayudará a centrar el lienzo en la madera. Como podéis ver, estoy utilizando una grapadora profesional para ir grapando el lienzo a la madera y unas tenazas para tensarlo. Primero se tensa, no mucho, hay que procurar, compruebo con la mano que no esté excesivamente tensado, lo fijo con los dedos y luego pues grapo. Con esta grapa ya tenemos una en cada lado del bastidor de madera. Hemos empezado en el centro de cada lado y ahora tenemos que ir acercándonos hacia las esquinas, pero lo hacemos de manera ordenada, de tal manera que si ponemos una en un lado, luego nos vamos al lado opuesto. El vídeo ahora lo he puesto de manera acelerada para no aburrir. En las esquinas el lienzo hay que doblarlo adecuadamente, pero para ello hay que tener espacio. Por eso he dejado de colocar grapas, es decir, voy a hacer una esquina, luego la otra, así hasta completar las 4. Y cuando termine de doblar las esquinas, pues seguiré poniendo las grapas. Como este lienzo era bastante grueso, decidí eliminar parte del material con unas tijeras. Hay muchos métodos para doblar las esquinas de un lienzo. Este que estáis viendo es uno de ellos. Para que la esquina quede bien hay que empujar con un dedo el lienzo
y así llegue hasta la misma esquina, hasta el borde. ¿Ves? Así ya lo he conseguido, y una vez que ya está doblado, pues ahora lo grapo. Grapo la segunda esquina y ya pongo más grapas en ese lado. Ya está preparada la tercera esquina y procedo de la misma manera. Y ahora terminamos con la cuarta esquina. El lienzo ya está completamente grapado a la madera. Ahora, para completar el trabajo, solamente falta ponerle una cinta adhesiva en los bordes. Se suele emplear una cinta de este tipo, como la que veis en el vídeo. Aquí en España se llama cinta de carrocero. No sé en otros países qué nombre tiene, pero seguro que encontráis algo parecido. Esta cinta adhesiva tiene una textura parecida al papel y se puede cortar fácilmente con las manos. Pues el trabajo ya está hecho. Ya hemos terminado de fijar el lienzo a nuestro bastidor de madera. Espero que os haya gustado. En el siguiente vídeo aplicaré textura a este lienzo. No te lo pierdas.